a este lugar, Padre omnipotente, de gracia y amor. Bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Quiero hablarles del Espíritu Santo y quiero comenzar diciéndoles, no se puede negar la personalidad del Espíritu Santo. No se puede negar la personalidad del Espíritu Santo. Negarla es negar su existencia. Sí. Si nosotros negamos la personalidad del Espíritu Santo, es negar su existencia. El Espíritu Santo no es la fuerza activa de Dios. El Espíritu Santo no es la tercera deidad de la Trinidad. El Espíritu Santo no es una herramienta. El Espíritu Santo no es un arma, no. El Espíritu Santo tiene una personalidad. Y si tiene una personalidad, entonces la pregunta es, ¿quién es el Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo tiene una personalidad, la pregunta que debemos hacernos es, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Me explico? Ahora, el texto que acabamos de leer, quiero enseñarle para después darle el mensaje y luego en el nombre de Jesucristo que podamos orar y que Dios le bendiga. Hoy quiero en el nombre del Señor que Dios bendiga grandemente sus vidas, que ustedes tengan un despertar espiritual, una revelación de parte del Señor. En la mañana me decía un pastor, me hablaba un pastor y me comentaba de que iba a predicar, ya le hacía yo el comentario y le decía que yo quiero buscar ahora en el nombre de Jesucristo que el pueblo, que la iglesia conozca, se dé cuenta que podemos tener acceso al Señor de una manera extraordinaria, que no hay obstáculos, que todo está en que tú conozcas y sepas cómo, ¿sí?, tener acceso, entrar a la presencia del Señor, cómo poder nosotros disfrutar de esas bendiciones. Yo quiero en el nombre de Jesucristo que empiece a haber un avivamiento, que haya sanidades, que haya milagros, que haya liberaciones desde el lugar donde tú estás, porque tienes la revelación, ¿sí?, de quién es el Espíritu Santo. ¿Me explico? Ahora, en el texto que acabamos de leer, la palabra consolador, escúcheme por favor, la palabra consolador, Jesús usa esta palabra y dice, yo rogaría al Padre, ¿sí?, para que les envíe otro consolador. La palabra consolador es la palabra en griego parakletos. La palabra griega es parakletos, que significa consolador, pero esa palabra parakletos significa llamado al lado de uno, alguien que hace llamado para que esté contigo, en ayuda de uno, y sugiere la capacidad o la adaptabilidad para prestar ayuda. La palabra parakletos, ¿sí?, es la palabra que se usa para decir ven, para que estés a mi lado, ¿sí?, para que me ayudes, y no nomás me ayudas, sino que tienes la capacidad para ayudarme, tienes la facultad para ayudarme, ¿sí? Esta palabra parakletos, que significa consolador, se usaba en los tribunales, en las cortes de justicia, para señalar a un asistente legal, para señalar un defensor, un abogado, el consolador, ¿sí?, que tiene la capacidad para abogar por la causa de otro, un intercesor, un abogado. Esta palabra parakletos, ¿sí?, que significa alguien que tiene la facultad de ayudarte, que puede interceder por ti, que es un abogado para tu vida, la utiliza el apóstol Juan en la primera carta, ¿sí?, en el capítulo 2, versículo 1, donde dice, abogado tenemos a Jesucristo el justo, ¿sí?
Esta palabra paracleto, ¿sí? Está diciendo el Señor Jesús, yo voy a rogar al Padre para que les envíe, ¿sí?, al Espíritu, a un consolador que tiene la facultad, que tiene el poder, que tiene las mismas facultades, el mismo propósito, que tiene el poder y que está dispuesto a estar contigo para interceder y para abogar por ti. No es algo diferente, es alguien que tiene la facultad, el poder, la autoridad y la disponibilidad para abogar, para interceder y para estar contigo. ¿Sí? ¿Me explico? Ahora, el Señor, en su sentido más amplio, significa uno que socorre, que consuela. Cristo fue esto para sus discípulos, ¿sí? El que consuela. Cristo para sus discípulos fue el que socorre. Y Jesús está diciendo, el Señor dice, otro. La palabra otro que Jesús utiliza para decir otro consolador, la palabra otro que significa otro de la misma clase, otro con las mismas facultades, otro con el mismo poder, otro con el mismo propósito, otro con el mismo sentido. Paz de Cristo. No se utiliza la palabra heteros. La palabra heteros significa alguien diferente. Sí. La palabra que Jesús utiliza es la palabra alguien con las mismas facultades, con el mismo amor, con el mismo interés, con el mismo propósito, con el mismo deseo, con la misma capacidad que yo. No utiliza la palabra para decir otro diferente a mí. Paz de Cristo. ¿Me estoy explicando? No es un consolador diferente, es uno, ¿sí?, con todas las facultades y con todo el parecido a la intención y el propósito del Señor Jesucristo. ¿Me explico? El Señor habla del Espíritu, ¿sí? Habla del Consolador. Escúchenme, por favor, Habla del Consolador. En el versículo 16 del capítulo 14 de Juan, habla del Consolador. En el capítulo 14, versículo 26, habla del Consolador. En el capítulo 15, versículo 26, en el capítulo 16 y versículo 7. Y en el capítulo 16, versículo 7, quiero que lo ponga, dice de esta manera: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Sí lo puso, ¿verdad? Dice, si me fuere, os lo enviaré. Ahí voy a hacer un comercial, un apéndice. En el versículo que leímos, él dice que le rogará al Padre para que envíe el Consolador. En el versículo 7 del capítulo 16 dice que él lo va a enviar. Mi apéndice es esta. ¿Qué no iba a rogar al Padre para que lo enviara? Y ahora dice que él es el que lo va a enviar. Entonces, ¿quién es Jesús? Jesús es el Padre. No hay tres dioses, no hay Trinidad, no hay la tercera deidad de la Trinidad. No, Él está hablando como el Padre. Dice, les conviene que yo me vaya y yo os enviaré el Consolador. Yo os enviaré a alguien con la misma capacidad, con el mismo poder, con el mismo propósito, con el mismo amor, para que los consuele, para que los guíe, para que los enseñe, para que los salve. Les enviaré a uno con la misma capacidad. Paz de Cristo. No hay Trinidad. El gran mandamiento a los judíos, al pueblo de Israel, es: oye Israel, nuestros señores son tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
No, el gran mandamiento es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No son dos ni son tres, es uno. Uno es el Señor. El Señor es uno. Paz de Cristo. La pregunta es: ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Quién es el Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo tiene personalidad, tiene la capacidad de sanar, tiene la capacidad de entristecerse, tiene la capacidad de aconsejar, tiene la capacidad de guiar, tiene la capacidad de darte sabiduría, entonces tiene una personalidad. Entonces no es la fuerza activa de Dios, entonces no es un arma, entonces no, el Espíritu Santo tiene una personalidad. Entonces la pregunta es: ¿quién es el Espíritu Santo? Y Jesús está diciendo: es necesario y les conviene que yo me vaya, porque Dios es espíritu. La palabra de Dios dice, esto está para otra, pero se los voy a adelantar. Dice que el ángel, le dijo a María que el Espíritu de Dios vendría sobre ella, y dice la Escritura que el Espíritu de Dios vino sobre María y engendró a Jesús. El Espíritu de Dios, Dios es espíritu, y tomó un cuerpo para hacerse hombre. Porque Dios es espíritu y tomó un cuerpo para hacerse hombre, para poder ir a la cruz, pagar el pecado. Porque fíjese bien, ¿cómo puedes decirme tú que me amas, Señor, si enviaste a otro a morir por mí? ¿Qué clase de amor es ese? ¿Qué clase de amor es ese si enviaste a otro a morir por mí? Me dices que me amas tanto si enviaste a tu Hijo. Mas la Escritura dice que Él no estimó el ser igual a Dios, se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre, ¿sí? Se humanó, se encarnó. Jesús renuncia a los privilegios de ser Dios para hacerse hombre, mas nunca renunció al derecho de ser Dios. Él seguía siendo Dios, pero renunció a los privilegios. Cuando está frente a Pilatos y Pilatos le dice: yo tengo el poder sobre ti para matarte o para dejarte vivir, Jesús le dice: el único poder que tú tienes contra mí es el que se te ha dado del cielo, porque yo le puedo pedir a mi Padre en este momento 5 legiones de ángeles y acabaría con todo esto. Yo tengo privilegios para clamar y los ángeles vengan. Tengo privilegios para acabar con todo esto, mas he renunciado a esos privilegios porque te amo, porque te amo, porque te amo. Yo te puedo decir: te amo tanto que yo mismo fui y morí a la cruz del Calvario por ti. Te amo tanto que me hice hombre para morir por ti. Ahora Jesús dice: es necesario que me vaya. ¿Por qué? La Escritura dice que en Él habita toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad. Si en Jesús está toda la plenitud, todo el poder de lo divino, ¿con qué se quedó el Padre? Porque la Escritura dice que en Él está toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud, todo el poder de lo divino está en Él. Entonces, ¿con qué se quedó el Padre? Él es el Padre. Sí, por eso dice: yo os enviaré. Les conviene que me vaya, porque mi poder, mi presencia está limitada a un cuerpo. Pero en el momento en que yo me vaya, podré venir y estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El que va a venir, escuche, Padre Cristo, el que va a venir no es alguien diferente a mí. El que va a venir no es alguien distinto a mí. ¿Sí? Es alguien idéntico, con las mismas facultades, con el mismo poder, con el mismo propósito, con el mismo amor, para sanar, para restaurar, para restaurarte, para liberarte y para llevarte a la salvación. El que viene tiene las mismas facultades que yo. Paz de Cristo. Jesús le llama consolador. Escúcheme, por favor. Jesús le llama consolador. La palabra consolador que utiliza el Señor Jesús, y en el sentido en que la da, sí,
La manera en que Jesús la menciona, la palabra consolador, corresponde con el nombre Menahem. Ese nombre es con el que los hebreos identificaban al Mesías. Por eso a Jesús le decían blasfemo. Por eso a Jesús le decían, ¿tú quién te crees? Porque Jesús utilizaba el lenguaje y las palabras en el sentido en que el hebreo lo entendía. La palabra que usa Jesús para decir el consolador es la que los hebreos entendían para Mesías. En otras palabras está diciendo Jesús, yo soy el Mesías, pero el que viene soy yo mismo, el Mesías, con el mismo propósito: sanar, restaurar, liberarte, perdonarte y llevarte a la salvación, con las mismas facultades, con el mismo poder. El que viene no es distinto a mí. El que viene no trae propósitos distintos. El que viene no trae un plan distinto al mío. El que viene trae el mismo propósito. Te ama, te quiere restaurar, te quiere liberar, quiere estar contigo, quiere hacerlo por ti, quiere llevarte a la salvación. El que viene es idéntico a mí, las mismas facultades, porque soy yo mismo. ¡Dios de Cristo! Ahora, dáselo fuerte al que vive. Gloria a Dios. En el Evangelio de Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pues no que iba a venir otro diferente. Pues no que iba a venir la tercera deidad de la Trinidad. Porque Él dice que va a estar con nosotros, porque Él es mismo. Es el mismo Señor. Sí. Y aquí en el Evangelio de Mateo dice, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Pues ¿qué no es la Trinidad? Pues ¿qué no es la otra deidad? Dice, no, yo mismo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. El Mesías, sí, el Espíritu, el Señor, es el mismo. Paz de Cristo. Dios está con nosotros. Él quiere consolar el corazón de cada uno de nosotros. Quiere abogar por cada uno de nosotros. Quiere amarnos. Quiere conocernos. Quiere perdonarnos. La palabra de Dios dice que el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. Paz de Cristo. No se me pierda y póngame atención. No voy a predicar mucho, estoy enseñando, pero te voy a predicarle. Pero para poder predicar necesito ponerle esta base. La palabra de Dios dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces la pregunta es, ¿quién es su pueblo? Porque todo el mundo puede cantar una alabanza a Dios. La pregunta es, ¿quién es entonces su pueblo? Porque Él dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Él desciende. El Señor Jesús desciende. Sí, Señor, es que yo necesito meter mi mano en el hoyo de tu mano y meter mi mano en el costado de la herida de la lanza. Mira, Tomás, ven y métela. Pero bienaventurado aquel que no me ve y puede creer que yo estoy en medio de mi pueblo. Puede creer que yo estoy allí. Bienaventurado el que no me ve y cree. Ahora, ¿cuál es el pueblo? ¿Quién es el pueblo? Bueno, el pueblo de Dios es aquel que ha aceptado a Jesucristo, que le ha recibido como Señor y Salvador. Dice el Evangelio de Juan, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero los que le hemos recibido, hemos sido llamados hijos de Dios. Los que le hemos recibido como Señor y como Salvador, somos su pueblo. Entonces cuando su pueblo alaba, cuando su pueblo adora, la presencia del Mesías desciende. Cuando su pueblo alaba, cuando su pueblo adora, la presencia de Jesús desciende. El Espíritu del Señor se empieza a mover por todo el lugar, porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Ahora, escúcheme,
El pueblo de Dios no llega tarde a la adoración. El pueblo de Dios no se pierde la alabanza. El pueblo de Dios no está metido en el celular cuando se está alabando. El pueblo de Dios no está haciendo y escribiendo otras cosas cuando se está adorando y alabando. El pueblo de Dios no llega tarde a la adoración, porque el pueblo de Dios sabe que cuando se está alabando, el Mesías desciende. Cuando se está adorando, el Espíritu de Dios está allí. Cuando se está glorificando, el Señor está allí. ¡Paz de Cristo! El pueblo de Dios sabe y conoce que en la adoración se mueve el Espíritu, que en la adoración la presencia de Dios desciende. La Escritura lo dice. ¡Paz de Cristo! Ahora, ¿quién desciende? ¿Cómo desciende? Desciende el Consolador. Desciende el Mesías, desciende el Señor, el mismo Dios viviente, en forma del Espíritu desciende, porque Dios es Espíritu. Amén. Amigo, que nos visitas, que nos acompañas hoy, mira, ¿te parece extraño la manera en la que nosotros adoramos? ¿Te parece extraño la manera en la que nosotros celebramos a Dios? Bueno, también te parece extraño la manera en la que lo hacemos y que no tenemos ninguna imagen. ¿Y por qué sucede eso? Bueno, te acabo de decir y explicar que nosotros danzamos, cantamos y adoramos, porque la Escritura dice que Él está en medio de la alabanza de su pueblo, y su pueblo le adora, que donde 2 o 3 se congregan o se juntan para adorarle, Él está allí en medio. Por eso el pueblo le adora. ¿Por qué no tenemos una imagen? Si esta fuera la imagen de Dios, el pueblo se desenfoca. ¿Por qué se desenfoca? Porque ¿quién se puede arrimar a adorarle? El que tiene dinero, el que tiene facultades, el que tiene la manera, el que se siente bien, el que está bien con el pastor. ¿Y qué sucede del afligido? ¿Qué va a pasar con el menesteroso? ¿Qué va a pasar con el que no se siente digno de entrar? ¿Qué va a suceder con el que no se siente digno de ofrecer? ¿Qué va a pasar con el que no tiene nada que ofrecer? No va a tener que aguantarse. Entonces Jesús dijo, no, es necesario que yo me vaya, para enviarles al Consolador. Y cuando el pueblo de Dios está adorando, la presencia de Dios desciende. Y allá donde está el menesteroso, donde está el necesitado, donde está el que no se puede arrimar, ahí está el Señor diciéndote, ¿sabes cuánto te amo? He dejado el trono para venir a verte. He dejado el trono para venir a estar contigo, para levantarte. No hay necesidad de estar allá. Aquí estoy yo contigo. ¡Paz de Cristo! La mujer samaritana le dice al Señor, ustedes los judíos dicen que es en el templo, mas nuestros padres dicen que es en el monte. ¿En dónde vamos a adorar? Jesús dice, mi Padre en aquel día buscará adoradores en espíritu y en verdad. El lugar es lo de menos, dice Jesús. El lugar es lo de menos, lo que importa es la actitud del adorador. El lugar es lo de menos, lo que importa es el que tiene necesidad de mí, el que clama. El lugar es lo de menos, donde estén 2 o 3, yo voy a estar allí. El lugar es lo de menos, donde mi pueblo me adore, ahí está mi presencia, ahí está mi presencia. Paz de Cristo, déselo recio a Él. Ahora, ¿quién es el Espíritu entonces? Escúcheme. En la Biblia, cuando Jesús llegaba a un lugar, muchas personas temían, muchas personas tenían miedo a la presencia de Jesús. Cuando Jesús libera al Gadareno,
Los que han leído la Escritura, dice que la gente del pueblo corrió a Jesús, le pidió que se fuera porque tenían miedo. Tenían miedo, sí, de lo que Jesús había hecho. O sea, ¿quién es este hombre con ese poder? Tenían miedo. En el libro de los Hechos dice que la gente le temía a los apóstoles por la presencia que se movía en ellos. ¿Sabes por qué te da miedo venir a esta iglesia? ¿Sabes por qué entras y te da miedo y cuando estamos adorando tienes ganas de correr y salir? Porque no es otro diferente a Él. Es el mismo el que está aquí y también infunde el mismo temor, también infunde el mismo miedo. Cuando Jesús pasaba por una calle o visitaba una ciudad, los endemoniados se manifestaban. Cuando tú llegas aquí te empieza a doler la cabeza, sientes ganas de salir corriendo, te molesta la predicación, te molesta la alabanza. Los que tienen problemas espirituales, de brujería, de hechicería, de cualquier otro problema, llámese como se llame, sí, se empiezan a liberar. El enemigo, el espíritu que está queriendo llevarte a un lugar perdido o que tiene controladas áreas de tu vida, se empieza a incomodar, se empieza a manifestar, porque el que está aquí es el mismo que pisó la tierra hace 2000 años. Es el mismo y causa los mismos efectos, causa lo mismo. ¿Sí? Paz de Cristo. Porque hay gente que no le interesan las cosas. Hay gente causa lo mismo. Causa lo mismo. También había gente hace 2000 años que decía, pues yo no siento nada con ese Jesús. Causa lo mismo. ¿Sí? Paz de Cristo. ¿Sí? ¿Por qué es tan importante que el Señor decía, es necesario que me vaya y les envíe el Consolador? Porque cuando Él envía el Consolador, cuando Él desciende por el Espíritu Santo, todo mundo lo puede alcanzar, todo mundo puede tocarlo. Paz de Cristo. Sí. Cuando Él llega a la ciudad, un principal de los judíos llamado Jairo, hombre de poder, de influencias, tenía a su hija mala, enferma, muriendo, y desciende y le dice, maestro, ¿por qué no vas a mi casa y pones tus manos sobre mi hija para que sane? Y Jesús le dice, vamos, y empieza a caminar con él. Toda la gente iba tras Jesús, pero allá está una mujer que no se podía arrimar porque tenía flujo de sangre. En el contexto judío, la tradición judía, una mujer cuando está en sus días, sí, es apartada porque está impura. Es el contexto judío. Y si una mujer con flujo de sangre llegara a tocar a un hombre, o a un maestro de la ley, o a un rabino como se le consideraba a Jesús, un profeta, esa mujer era muerta a pedradas. Entonces no podía acercarse, pero aquella mujer al mirar a Jesús dice, si yo tan solo pudiera tocar el borde de su manto, sí, pero ¿qué no ves que Él va con el principal? ¿Qué no ves que Él se dirige con aquel hombre elocuente, con aquel hombre de Israel, con aquel hombre que tiene la solvencia? Sí, pero también es para mí. Aquella mujer se arrastra, toca el borde de su manto y recibe su sanidad. El poder de Dios desciende, sale de su manto y lo toca, pero el poder de Dios estaba limitado a un cuerpo. Entonces Jesús dice, yo necesito irme para que me pueda alcanzar el más pequeño, como el más grande, como el afligido, como el menesteroso, me pueda alcanzar, pueda tocarme. Paz de Cristo, dáselo recio el que vive. Mira, lo mismo, eso sucede cuando llegas a la iglesia. Sí, cuando llegas a la iglesia, eso ha sido una situación difícil en la iglesia. Sí, porque nos sentimos con el derecho, nos sentimos con
con la mayordomía, con el derecho, porque aquí tenemos 50 años de aquí, pero no hemos hecho nada. Somos peor que los judíos. Pero cuando llega una mujer arrastrándose que no tiene derecho y toca a Jesús y recibe su milagro, la queremos matar a pedradas. Entonces Jesús dice: yo necesito enviar al Consolador. El lugar, el puesto, el título, eso no importa. Mi Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Mi Padre está buscando al enfermo, aquel que dice: te necesito, Señor. Mi alma está vacía sin ti. Yo tengo necesidad de ti. No tengo nada que ofrecerte, pero te necesito, Padre. No traigo nada en mis manos, pero tengo hambre de ti. Por eso dice: yo necesito irme para enviarles el Consolador. No se puede controlar a Dios en una imagen, en un poder. Dice: yo tengo que venir. Yo tengo que enviarlo. Paz de Cristo. Yo tengo que enviarlo. No se puede controlar el poder de Dios a través de una imagen, a través de un templo, a través de un lugar. Dice: yo necesito ir. Y donde estén dos o tres, ahí voy a estar yo. Donde estén dos o tres, ahí voy a descender. Donde mi pueblo se junte a alabar, ahí va a estar mi presencia. Paz de Cristo. Aventé el púlpito. Gloria a Dios. Lo mismo que sucedía en ese tiempo, sucede hoy. Lo mismo. La gente se incomoda. Gente que llega con un corazón abierto y recibe un milagro. Lo mismo que sucedía antes, sucede hoy. Entonces la pregunta es: entonces, ¿quién es el Espíritu? ¿Quién es el Espíritu que provoca lo mismo que Jesús provocaba? ¿Quién es el Espíritu Santo que hace, provoca y lleva el mismo fin que Jesús hacía? ¿Quién es ese Espíritu que me ama tanto, que me consuela, que me guía, que me levanta, que me restaura, quien recupera mi matrimonio, quien cambia mi vida? ¿Quién es ese Espíritu? Ese Espíritu no es otra cosa más que el mismo Señor con nosotros. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo voy a estar contigo, no importa lo que esté pasando. Yo voy a estar contigo. Paz de Cristo. El Señor no dice, no dijo: no vas a pasar por el valle de sombra de muerte. Yo voy a pasar contigo por el valle de sombra de muerte, porque yo he prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién es ese Espíritu? Ese Espíritu es el Señor mismo en su pueblo. Paz de Cristo. La presencia del Espíritu Santo hace lo mismo que la presencia de Jesús. Provoca lo mismo. Provoca el coraje de la religión. Provoca el enojo de los religiosos y de los poderosos. Pero la presencia del Espíritu Santo le da esperanza al afligido. Le da esperanza al menesteroso. Le da esperanza. Jesús iba por aquella calle donde estaba Bartimeo el ciego pidiendo limosna y escucha que hay un ambiente diferente y dice: ¿qué está pasando? Está pasando por aquí Jesús, el que dicen que es el Mesías, que sanó un leproso por allá, a 10 por aquel lado. Y Bartimeo el ciego empieza a respirar esperanza y decir: hay esperanza para mí. En el aire vuelo que hay esperanza para mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando la gente llega y empieza a sentir que hay algo diferente, y que al que traiga los problemas, al que traiga necesidad, sabe que hay algo diferente y empieza a decir: Señor, si estás aquí, ten misericordia. Si de veras estás aquí, ten misericordia de mí. Esas personas salen con su milagro, salen con su restauración, salen llenas de la presencia. Porque el Espíritu Santo hoy provoca lo mismo que Jesús provocaba en aquel tiempo, lo mismo. ¿Quién es ese Espíritu? Ese Espíritu es el Señor en medio de su pueblo. ¡Oh, de Cristo! Hermanos, el afligido tiene esperanza. Hoy el Señor está aquí. En Juan 4:23 está lo que les decía, dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. ¿Dios qué? El Señor Jesús lo está diciendo. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. El Señor está tratando de decir, ¿sí? Está tratando de decirnos la ubicación del adorador no es tan importante como la actitud. El lugar y la ubicación del adorador no es tan importante como la actitud del adorador. Jesús está diciendo: lo que mi Padre busca es una actitud correcta, un adorador que de veras, aunque no tenga templo y aunque no tenga un monte debajo de un árbol, ahí sabe adorar, y ahí está la presencia de ese espíritu que es el mismo Mesías, el mismo Señor. Dice: el lugar es lo de menos, lo que se ocupa es un adorador en espíritu y en verdad. Paz de Cristo. Hermano, Dios es espíritu. Significa que el espacio no lo limita al Señor. Sí, está presente en todo lugar y puede adorarse en cualquier lugar, a cualquier hora. No es donde adoramos lo que cuenta, sino cómo adoramos. Sí, la adoración, hermanos, en espíritu, escúcheme. La adoración en espíritu no es ir a decirle: Señor, fíjate que quiero que cambies esto, que quites esto, que hagas esto. Sí, y ay, Señor, es que quiero esto. La adoración en espíritu es decirle: Señor, ¿sabes cuánto te necesito? Estoy incompleto sin ti. Sin ti no tiene sentido nada. La adoración es aquel que le dice: Señor, yo te necesito, yo te necesito. Tú dile a tu esposa o a tu esposo: sí, mira, mujer, yo te quiero y te necesito porque me cocinas, porque me planchas. O dile a tu esposo: yo te necesito porque me das el chivo. Para que veas cómo te van a dejar. Pero dile: ¿sabes qué, gordito o viejito? O mira, mi chula, mira, amor, yo te necesito. Mi vida está incompleta sin ti. No tiene sentido estar sin ti. No tengo propósito si no estás conmigo. El adorador es lo que hace. Yo te necesito, Señor. Mi alma brama como el ciervo brama por las aguas. Mi alma está seca sin tu presencia. Yo te necesito. Sin ti no tiene sentido esto. Sin ti no tiene caso que esté aquí. Sin ti esto está perdido. Sin ti no tengo destino. Sí, dijo David: ¿quieres el reino? Ahí está, quítamelo todo, pero devuélveme el gozo de tu salvación. No me tengas sin ti siento morir. Si ya fallé, ya pequé y no soy merecedor del reino, ahí está el reino, pon a otro rey, pero no me quites tu presencia no me la quites. Esa no. Sí. El adorador busca al Señor porque le necesita, no porque quiere que le haga un favor, sino porque le necesita. Yo tengo necesidad de ti, necesito de ti para que se cumpla. Busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Busca al Señor porque le necesita y Él te añade todo lo que tú necesitas. Búscale a Él porque te hace falta y Él te añade todo lo que te hace falta. Paz de Cristo. El adorador en espíritu y en verdad no se hinca ni se quebranta porque tiene necesidad de algo o porque va a pedirle algo. Se hinca o se quebranta porque dice: Señor, te necesito. Pero si tú estás conmigo, entonces ¿quién contra mí? Si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Si tú estás conmigo, ¿quién? Porque el que está contigo es el Espíritu Santo, es el mismo Señor, el que dijo: voy a estar contigo. No viene otro diferente a mí, no, vengo yo mismo en las mismas cualidades, en el mismo poder, con la misma justicia, con el mismo amor, con el mismo temor. Vengo a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo.
¿Cuál de Cristo? Entonces, ¿quién es ese espíritu? Ese espíritu no es más que el mismo Señor Jesús. No es otra cosa más que el mismo Dios con nosotros. Es el mismo Señor. Por eso su pueblo no se puede perder ese momento. Su pueblo no puede perder ese momento de la adoración. El afligido más recio tiene que gritar, como aquel hombre ciego: Señor, ten misericordia de mí. ¿Sí? Aquel que no se siente digno tiene que ser como la mujer. Si tan solo pudiera tocar el borde de su manto, y tan solo pudiera tocar poquito su presencia, yo sé que sería sano, yo sé que sería libre. Tiene que ser como aquel hombre: Señor, libérame, porque me atormenta este espíritu. Si yo pudiera estar allí. Eso sucede el día de hoy por la presencia del Espíritu Santo. Por eso la iglesia, el pueblo de Dios, no se distingue por sus templos ni por sus lugares bonitos. Se distingue porque el pueblo de Dios camina con la presencia de su Dios. Camina con la presencia de su Dios. Póngase de pie, por favor. Voy a invitar al altar a quien guste pasar. Véngase. Vamos a adorar a Dios, porque su presencia está aquí.